Me llamo Esperanza Morales, tengo 73 años y desde mi ventana del segundo piso puedo ver perfectamente la entrada de mi edificio. Hoy, mientras observo a mi yerno Carlos gesticular como un loco con el teléfono pegado a la oreja y a mi hija, Patricia, sollozar dramáticamente junto a sus maletas Louis Vuitton, no puedo evitar sonreír. Después de todo lo que he vivido, después de todos los desprecios y humillaciones, finalmente ha llegado mi momento. Pero para entender por qué cambié las cerraduras, debo contarles mi historia desde el principio. Una historia que comenzó hace 5 años, cuando Patricia trajo a casa a ese hombre que ahora grita en la escalera como si fuera el dueño del mundo. Recuerdo perfectamente el día que Patricia me presentó a Carlos. Era un domingo de abril y yo había preparado mi famoso cocido madrileño, ese que mi difunto esposo Ramón tanto adoraba. Patricia llegó radiante, colgada del brazo de un hombre alto, de traje caro y sonrisa perfecta. Demasiado perfecta, pensé en ese momento. «Mamá, te presento a Carlos Mendoza», dijo mi hija con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Es director de marketing en una empresa multinacional. Carlos me besó la mano con una galantería que me pareció ensayada. «Señora Esperanza, Patricia me ha hablado tanto de usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a una hija tan maravillosa». Yo sonreí, pero algo en sus ojos me inquietó. Había una frialdad calculadora que contrastaba con sus palabras dulces. Sin embargo, Patricia parecía tan feliz que decidí darle una oportunidad. Al fin y al cabo, mi hija ya tenía 35 años y había tenido varias relaciones fallidas. Quizás este hombre sería diferente. Durante la comida, Carlos se mostró encantador. Elogió mi cocido, preguntó por mi trabajo como costurera jubilada y hasta se interesó por las fotografías familiares que adornaban el salón. Pero yo, que he vivido lo suficiente para leer entre líneas, noté cómo sus ojos evaluaban cada objeto de la casa, como si estuviera haciendo un inventario mental. «Su apartamento es precioso, señora Esperanza», comentó mientras observaba el piano de cola que había sido de mi madre. «Debe valer una fortuna en esta zona de Madrid». Patricia se apresuró a explicar. «Mamá heredó este piso de la abuela. Está en pleno centro, cerca del Retiro. Es una joya». La forma en que Carlos asintió, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, me puso los pelos de punta. Pero Patricia estaba tan enamorada que parecía ciega a cualquier señal de alarma. Después de esa primera visita, Carlos se convirtió en un visitante frecuente. Siempre llegaba con flores para mí y regalos caros para Patricia, joyas, perfumes, ropa de diseñador. Mi hija estaba deslumbrada y yo empecé a preguntarme de dónde sacaba tanto dinero un empleado, por muy director que fuera. 6 meses después de conocerse, Carlos le propuso matrimonio a Patricia en el restaurante más caro de Madrid. La boda se celebró en el Hotel Villamagna, con más de 200 invitados. Yo pagué mi parte sin quejarme, aunque el gasto me obligó a tocar mis ahorros de toda la vida. Durante la ceremonia, mientras veía a mi hija radiante con su vestido de novia de 5.000 euros, traté de convencerme de que mis sospechas eran infundadas. Quizás Carlos realmente amaba a Patricia. Quizás yo estaba siendo una suegra desconfiada. Pero la luna de miel en las Maldivas, que duró 3 semanas, me confirmó que algo no cuadraba. ¿Qué empleado puede permitirse unas vacaciones tan costosas? Cuando se lo comenté discretamente a Patricia, ella se molestó. «Mamá, Carlos tiene muy buen sueldo y además ha hecho inversiones inteligentes. No todos los hombres son como papá, que se conformaba con poco». Esa comparación con mi difunto esposo me dolió profundamente. Ramón había sido un hombre honrado, trabajador, que se había matado a trabajar en la construcción para darnos una vida digna. Nunca tuvimos lujos, pero nunca nos faltó nada esencial. Y sobre todo, nunca nos faltó amor y respeto mutuo. Los primeros meses de matrimonio parecieron ir bien. Carlos y Patricia vivían en un apartamento moderno en Las Rozas.
y yo los visitaba cada domingo para almorzar. Carlos seguía siendo cortés conmigo, aunque empecé a notar cierta impaciencia cuando yo hablaba de mis cosas, de mis amigas del barrio, de mis pequeñas rutinas de jubilada. La señora Esperanza tiene muchas historias que contar, decía con una sonrisa forzada cuando yo relataba alguna anécdota de mi juventud. Patricia se reía, pero yo percibía la tensión. Fue durante una de esas comidas dominicales cuando escuché la primera conversación que me abrió los ojos completamente. Era un domingo de noviembre, frío y lluvioso. Yo había llegado temprano a casa de Patricia y Carlos, como era mi costumbre, para ayudar con la comida. Patricia estaba en la ducha y Carlos hablaba por teléfono en el balcón, creyendo que yo no podía oírlo desde la cocina. No, todavía no, decía en voz baja. La vieja está muy sana para su edad. Puede vivir otros 10 años fácilmente. Me quedé helada, con el cuchillo de pelar patatas suspendido en el aire. Sí, ya sé que el apartamento vale más de $500,000, pero no podemos hacer nada hasta que se muera. Patricia es hija única, así que heredará todo. No, no podemos sugerir que lo venda. La vieja está muy apegada a esa casa. El cuchillo se me cayó de las manos y resonó contra el suelo de la cocina. Carlos interrumpió su conversación y se asomó. ¿Está todo bien, señora Esperanza? Sí, logré articular. Se me cayó el cuchillo. Pero nada estaba bien. En ese momento comprendí que Carlos no había elegido a mi hija por amor, sino por mi apartamento, por mi herencia. Patricia era simplemente el medio para llegar a mi patrimonio, y él estaba esperando pacientemente a que yo muriera para poder disfrutarlo. El resto de la comida transcurrió en una nebulosa. Yo sonreía y asentía mecánicamente, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo podía decirle a Patricia lo que había escuchado sin sonar como una suegra celosa y paranoica? ¿Me creería siquiera? Decidí esperar y observar. Si Carlos realmente era lo que yo sospechaba, tarde o temprano se quitaría la máscara. No tuve que esperar mucho. 3 meses después de esa conversación telefónica, Patricia perdió su trabajo en la agencia de publicidad donde trabajaba desde hacía 10 años. Los recortes de personal la habían alcanzado, y aunque tenía una buena indemnización, estaba devastada. No te preocupes, amor, le dijo Carlos esa noche, cuando vinieron a contarme la noticia. Con mi sueldo podemos vivir perfectamente. Además, así tendrás tiempo para cuidar mejor de tu madre. La forma en que dijo cuidar de tu madre me sonó siniestra, como si yo fuera una carga, un estorbo que había que vigilar. Patricia, vulnerable y agradecida, se aferró a las palabras de su marido. Tienes razón. Podré pasar más tiempo contigo, mamá. Hace años que no tenemos largas conversaciones como antes. Y así comenzó una nueva etapa en nuestras vidas. Patricia empezó a visitarme casi a diario, pero siempre acompañada de Carlos. Él nunca me dejaba a solas con mi hija. Siempre encontraba una excusa para estar presente en nuestras conversaciones. Fue durante una de esas visitas cuando ocurrió el incidente que me confirmó definitivamente las verdaderas intenciones de Carlos. Yo estaba mostrándole a Patricia unas fotografías viejas de cuando ella era pequeña, cuando Carlos se acercó y vio una imagen de mi madre con sus joyas. ¿Esas joyas todavía existen?, preguntó con demasiado interés. Sí, las tengo guardadas en la caja fuerte, respondí sin pensar. Los ojos de Carlos se iluminaron. Debe ser una colección muy valiosa. ¿Ha pensado en tasarlas? Por el seguro, digo. Patricia se entusiasmó con la idea. Qué buena idea, Carlos. Mamá, deberías hacer un inventario de todas tus cosas valiosas. Yo asentí, pero por dentro me revolví el estómago. Carlos estaba haciendo exactamente lo que yo temía, catalogando mis posesiones como si ya fueran suyas. Los siguientes meses fueron una tortura silenciosa. Carlos se volvió cada vez más descarado en sus indirectas. Comentaba sobre lo grande que era mi apartamento para una sola persona. Sugería que sería más seguro si yo viviera en una residencia de ancianos. Insinuaba
que manejar tanto dinero y tantas propiedades era demasiado para alguien de mi edad. Patricia, que había caído en una depresión después de perder su trabajo, parecía cada vez más influenciada por su marido. Empezó a repetir sus argumentos como si fueran ideas propias. Mamá, Carlos tiene razón. Este apartamento es demasiado grande para ti. Y subir 2 pisos todos los días no es bueno para tus rodillas. Mis rodillas están perfectamente, protestaba yo. Y este es mi hogar. Aquí viví con tu padre, aquí te crié. No pienso irme a ningún lado. Pero Carlos era persistente y manipulador. Poco a poco comenzó a sembrar dudas sobre mi capacidad mental. Patricia, ¿has notado que tu madre repite mucho las historias? Le decía cuando creía que yo no los escuchaba. Y el otro día se olvidó de dónde había puesto las llaves. Todos nos olvidamos de las llaves de vez en cuando, respondía Patricia. Pero yo notaba que empezaba a observarme con preocupación. Carlos también comenzó a sugerir que yo era un peligro para mí misma. ¿Y si se cae en la ducha? ¿Y si se deja el gas abierto? A su edad, estos accidentes son muy comunes. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de marzo, cuando encontré a Carlos husmeando en mi habitación. Había abierto mi armario y estaba revisando mis cosas. ¿Qué haces aquí?, le pregunté desde la puerta. Se sobresaltó, pero rápidamente compuso una sonrisa. Patricia me pidió que buscara una manta extra. Dice que tiene frío. Era mentira. Patricia estaba en la cocina preparando té y hacía un día cálido de primavera. Pero Carlos ya había visto lo que quería ver. Mis vestidos de cuando era joven, mis abrigos de piel, mis zapatos de cuero italiano. Todo lo que había comprado en mis años de trabajo como costurera de alta costura, cuando tenía clientas adineradas que me pagaban muy bien por mis servicios. Tiene ropa muy elegante, señora Esperanza, comentó, tocando uno de mis vestidos de seda. Debe haber costado una fortuna en su época. Era mi ropa de trabajo, respondí secamente. Cuando cosía para señoras importantes, tenía que vestirme adecuadamente. Pero vi en sus ojos esa mirada calculadora que ya conocía también. Carlos estaba evaluando hasta el último centavo de mi patrimonio. Lo que pasó después fue la humillación más grande de mi vida. Una humillación que me dolió más que cualquier golpe físico, porque vino de las 2 personas que más amaba en el mundo. Era el cumpleaños de Patricia, y yo había decidido regalarle uno de mis vestidos más hermosos. Un Chanel negro que había comprado en París en los años 70, cuando acompañé a una de mis clientas en un viaje de negocios. Era una pieza única, elegante, que le quedaría perfecta a mi hija. Llegué a su casa con el vestido cuidadosamente envuelto en papel de seda. Patricia lo desenvolvió con curiosidad, y cuando vio el vestido, sus ojos se iluminaron. «Mamá, es precioso. ¿Es auténtico?» «Por supuesto que es auténtico», respondí con orgullo. «Lo compré en la boutique de Chanel en la Rue Cambon. Pensé que te gustaría tenerlo». Patricia se lo probó inmediatamente y le quedaba como un guante. Se veía elegante, sofisticada, hermosa. Yo me sentí tan feliz viendo a mi hija lucir esa prenda que había guardado con tanto cariño durante décadas. Pero entonces llegó Carlos de trabajar. «¿Qué es eso?», preguntó al ver a Patricia con el vestido puesto. «Es un regalo de mamá. ¿No es hermoso?». Carlos se acercó, examinó la tela, la etiqueta, los detalles. «¿Esto es de tu madre?». «Sí, lo compró hace años cuando trabajaba de costurera». Y entonces Carlos hizo algo que jamás le perdonaré. Se echó a reír. Una risa cruel, despectiva, que me atravesó el corazón como una daga. «Patricia, amor, esto es ropa de vieja. ¿Te das cuenta de que probablemente tiene más de 40 años? Huele a naftalina y a armario cerrado». Patricia se miró en el espejo y por primera vez pareció dudar. «Pero es Chanel, Carlos. Es una pieza de colección». «Será Chanel, pero es ropa usada de una anciana. ¿Qué van a pensar nuestros amigos si te ven con esto? Parecerás que no tienes dinero para comprarte ropa nueva».
Yo me quedé sin palabras. Ese vestido representaba uno de los momentos más felices de mi vida, cuando por fin pude permitirme algo realmente lujoso después de años de trabajo duro, y Carlos lo estaba reduciendo a ropa de vieja. Pero lo peor estaba por venir. Además, continuó Carlos, ¿no te parece un poco morboso usar la ropa de tu madre? Es como si te estuvieras poniendo su piel. Patricia se quitó el vestido inmediatamente como si quemara. Tienes razón, es un poco extraño. Me quedé allí, viendo cómo mi hija doblaba cuidadosamente el vestido y me lo devolvía. Gracias, mamá, pero creo que es mejor que lo guardes tú. Tiene demasiado valor sentimental. Valor sentimental. Como si fuera una excusa para rechazar algo que no valía la pena. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. No solo por el rechazo del vestido, sino por darme cuenta de que Carlos había conseguido que mi propia hija me viera como él me veía, como una vieja cargante con cosas inútiles. Después del incidente del vestido, Carlos intensificó su campaña para hacerme quedar como una anciana senil y problemática. Y lo peor es que Patricia comenzó a creerle. Empezó con pequeñas cosas. Si yo repetía una historia que ya había contado antes, Carlos intercambiaba miradas significativas con Patricia. Si me olvidaba de algún detalle menor, él lo señalaba como si fuera síntoma de demencia. Patricia, tu madre me contó 3 veces la misma anécdota sobre la vecina del quinto. Le decía cuando yo iba al baño. Creo que deberías hablar con su médico. Oh, ¿has notado que últimamente tu madre confunde las fechas? El otro día me dijo que tu padre murió hace 5 años, pero fueron 6. Patricia, que estaba pasando por un momento difícil buscando trabajo y lidiando con su propia inseguridad, era vulnerable a estas insinuaciones. Comenzó a tratarme como si fuera frágil, como si necesitara protección. Mamá, ¿estás segura de que puedes vivir sola? ¿Y si te pasa algo y nadie se entera? He vivido sola durante 8 años desde que murió tu padre, le recordaba, y nunca he tenido ningún problema. Pero Carlos siempre tenía una respuesta. Las cosas cambian, señora Esperanza. A los 73 años, el deterioro puede ser muy rápido. Deterioro. Como si yo fuera un edificio viejo que se estaba cayendo a pedazos. La situación empeoró cuando Carlos convenció a Patricia de que yo necesitaba supervisión con mis finanzas. Sugirió que sería mejor si Patricia tuviera acceso a mis cuentas bancarias, por si acaso. Es solo una precaución, mamá, me explicó Patricia. Si te pasa algo, necesitamos poder ayudarte. Yo me negué rotundamente. Mis finanzas están perfectamente organizadas, gracias. He manejado dinero durante más de 50 años sin problemas. Pero Carlos no se rindió. Comenzó a inventar incidentes que supuestamente demostraban mi incapacidad. Patricia, tu madre me dijo que había pagado la factura de la luz 2 veces este mes. Mentía descaradamente. Y ayer encontré 3 recibos del supermercado con la misma fecha. Creo que está comprando cosas que no necesita y luego se olvida. Nada de eso era cierto, pero Patricia empezó a creerle. Comenzó a revisarme las compras, a preguntarme por cada gasto, a tratarme como si fuera una niña irresponsable. Fue entonces cuando descubrí el verdadero plan de Carlos, y lo descubrí de la manera más casual, mientras esperaba en la consulta del médico. Había ido a mi revisión anual con el doctor Herrera, mi médico de toda la vida. Mientras esperaba mi turno, escuché una conversación en la sala de al lado. Una de las voces era inconfundiblemente la de Carlos. «Doctor, estoy muy preocupado por mi suegra», decía con esa voz melosa que yo conocía tan bien. «Mi esposa y yo hemos notado signos preocupantes de deterioro cognitivo». «¿Qué tipo de signos?», preguntaba el médico. «Olvidos frecuentes, repetición de historias, confusión con las fechas. Y lo más preocupante, está tomando decisiones financieras irracionales. El otro día quiso regalarle a mi esposa un vestido viejo que según ella valía miles de euros». Mi sangre se heló. Carlos estaba hablando con un médico que no me conocía,
construyendo un expediente médico falso sobre mi supuesta demencia. ¿Han considerado una evaluación psiquiátrica?, preguntó el médico. Eso es exactamente lo que queríamos consultar. Mi esposa está destrozada, pero creemos que es necesario. Y también estamos preocupados por su seguridad viviendo sola en ese apartamento tan grande. Entiendo. Puedo recomendarles a un especialista en geriatría. Y si los síntomas son tan evidentes como dicen, quizás deberían considerar la posibilidad de una tutela legal. Tutela legal. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Carlos no solo quería mi apartamento y mi dinero, quería que me declararan incapaz para poder controlar todo legalmente. Salí de la consulta del médico sin esperar mi turno. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Carlos había subestimado a esta vieja senil. Iba a descubrir que Esperanza Morales no se rendía tan fácilmente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer repasando cada conversación, cada gesto, cada momento extraño de los últimos años. Carlos había estado jugando un juego muy largo y muy calculado, y yo había sido demasiado ingenua para verlo. Pero ahora que conocía sus intenciones, podía actuar. Al día siguiente, contraté los servicios de un detective privado. Sé que suena dramático para una mujer de mi edad, pero tenía que saber exactamente con quién estaba tratando. El detective, un hombre discreto llamado Miguel Sánchez, me aseguró que investigaría el pasado de Carlos sin que nadie se enterara. Señora Morales, me dijo en nuestro primer encuentro, he visto muchos casos como este. Los estafadores matrimoniales son más comunes de lo que la gente cree. Si sus sospechas son correctas, encontraremos las pruebas. Mientras esperaba los resultados de la investigación, decidí hacer mi propia pesquisa. Comencé a prestar atención a todos los detalles que antes había pasado por alto. Por ejemplo, Carlos siempre pagaba en efectivo. Nunca usaba tarjetas de crédito cuando estaba conmigo y siempre llevaba fajos de billetes en el bolsillo. Para alguien que supuestamente tenía un trabajo estable en una empresa multinacional, era un comportamiento extraño. También noté que nunca hablaba de sus compañeros de trabajo, nunca mencionaba proyectos específicos, y cuando Patricia le preguntaba sobre su día en la oficina, sus respuestas eran siempre vagas y generales. Pero lo que más me llamó la atención fue su teléfono. Carlos recibía llamadas a todas horas y siempre se alejaba para contestar. Cuando le preguntaban quién había llamado, siempre tenía una excusa: un cliente, un proveedor, su jefe. Una tarde, mientras estaba en su casa ayudando a Patricia con la limpieza, el teléfono de Carlos sonó y él no estaba. Patricia iba a contestar, pero yo la detuve. Déjalo, hija, si es importante volverán a llamar. Pero vi el nombre en la pantalla: Raquel Oficina. Esa noche, cuando Carlos llegó, le pregunté casualmente si Raquel era su secretaria. Se puso tenso inmediatamente. ¿Raquel? No, no conozco a ninguna Raquel. Ah, debe haber sido un error mío, dije con inocencia. Creí haber visto ese nombre en tu teléfono. Carlos se puso aún más nervioso. Debe haber sido una llamada equivocada. Pero yo sabía que mentía. Y empecé a sospechar que Raquel no era precisamente una compañera de trabajo. 3 semanas después, Miguel Sánchez me citó en su oficina con una carpeta llena de documentos. Lo que me mostró superó mis peores sospechas. Señora Morales, comenzó, Carlos Mendoza no es quien dice ser. Para empezar, ese no es su verdadero nombre. Me quedé sin aliento. ¿Cómo que no es su verdadero nombre? Su nombre real es Carlos Ruiz Vega y tiene antecedentes penales por estafa y falsificación de documentos. Ha estado casado 3 veces antes, siempre con mujeres mayores o con mujeres que tenían madres viudas con propiedades. Miguel me mostró fotografías de las otras esposas de Carlos. Todas se parecían a Patricia. Mujeres de mediana edad, solteras, con cierta vulnerabilidad emocional. ¿Qué les pasó a esas mujeres?, pregunté con voz temblorosa. La primera se divorció de él cuando descubrió que había vaciado su cuenta bancaria.
La segunda... Bueno, la segunda tuvo menos suerte. Su madre murió en circunstancias extrañas y Carlos heredó todo a través de su esposa. Después del funeral, desapareció con el dinero. ¿Murió? ¿Cómo murió? Oficialmente un accidente doméstico. Se cayó por las escaleras de su casa, pero la familia siempre sospechó que había algo raro. La anciana estaba en perfecta forma física y las escaleras las había subido miles de veces sin problemas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Y la tercera esposa? Esa es Raquel, la mujer que llama a su teléfono. Están casados legalmente. Carlos nunca se divorció de ella. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Quiere decir que su hija está casada con un bígamo, señora Morales? Su matrimonio no es legal. Miguel continuó revelándome más detalles sórdidos. Carlos no tenía trabajo en ninguna empresa multinacional. Se dedicaba a estafar a mujeres vulnerables y su especialidad eran las viudas con propiedades. Raquel era su cómplice y juntos habían perfeccionado un sistema para identificar y seducir a sus víctimas. ¿Cómo encontró a Patricia?, pregunté. A través de una agencia matrimonial online. Buscaba específicamente mujeres solteras de cierta edad, con madres viudas. Patricia encajaba perfectamente en el perfil. Me mostró capturas de pantalla de conversaciones entre Carlos y Raquel, donde discutían estrategias para acelerar mi muerte o para conseguir que me declararan incapaz. Están impacientes, explicó Miguel. Han invertido 5 años en este plan y quieren resultados. En sus mensajes hablan de acelerar el proceso. ¿Qué significa eso exactamente? Miguel me miró con gravedad. Señora Morales, creo que usted está en peligro real. Estos individuos no van a esperar indefinidamente a que usted muera de muerte natural. Esa noche, sola en mi apartamento, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser una víctima pasiva. No iba a permitir que Carlos destruyera a mi hija y se quedara con todo lo que mi esposo y yo habíamos construido durante décadas de trabajo honrado. Pero tampoco podía simplemente ir a Patricia con las pruebas. Conocía a mi hija, estaba tan enamorada y tan manipulada que probablemente no me creería. Pensaría que yo estaba celosa o que realmente estaba perdiendo la razón como Carlos sugería. No, necesitaba un plan más inteligente, un plan que expusiera a Carlos de manera irrefutable, delante de testigos, de una forma que Patricia no pudiera negar ni racionalizar. Y entonces se me ocurrió la idea perfecta. Llamé a Miguel Sánchez. Necesito su ayuda para tender una trampa. ¿Qué tiene en mente, señora Morales? Carlos está esperando que yo muera o que me declaren incapaz para quedarse con mi herencia. Vamos a darle exactamente lo que quiere, o al menos vamos a hacer que crea que lo está consiguiendo. Le expliqué mi plan. Miguel sonrió al otro lado del teléfono. Es brillante, señora Morales, pero va a requerir una actuación perfecta de su parte. He estado actuando durante 5 años, fingiendo que no veía lo que Carlos realmente era. Creo que puedo actuar un poco más. Mi plan requería que Carlos creyera que finalmente estaba consiguiendo lo que quería. Así que comencé a interpretar el papel de la anciana que se deteriora rápidamente. Empecé con pequeñas cosas. Cuando Patricia y Carlos me visitaban, olvidaba nombres de personas conocidas, repetía historias que acababa de contar, me confundía con las fechas. Pero lo hacía de manera sutil, creíble. ¿Cómo está la señora García del Tercero?, me preguntaba Patricia. ¿Qué señora García?, respondía yo con expresión confundida. No conozco a ninguna señora García. Mamá, llevas viviendo en este edificio 30 años. La señora García es tu vecina. Ah, sí, claro. Decía entonces, como si acabara de recordar. La señora... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Carlos observaba estas escenas con satisfacción mal disimulada. Finalmente, la vieja estaba perdiendo la razón. También comencé a tener accidentes menores. Me las arreglé para que Patricia me encontrara con un pequeño corte en la mano, explicando que me había confundido
y había intentado cortar pan con un cuchillo de carne. Otra vez, dejé que me vieran con una quemadura leve en el brazo, diciendo que había tocado la plancha sin darme cuenta. «Patricia, tu madre no puede seguir viviendo sola», le dijo Carlos después del incidente de la plancha. «Es peligroso para ella y para los vecinos. ¿Y si provoca un incendio?». Patricia estaba cada vez más preocupada. «Mamá, quizás Carlos tiene razón. Quizás deberías considerar mudarte a un lugar donde puedan cuidarte mejor». «¿Un asilo?», pregunté con voz temblorosa, interpretando perfectamente el papel de la anciana o asustada. «No un asilo, mamá. Una residencia bonita, con gente de tu edad, con enfermeras». «No quiero irme de mi casa», sollozaba. «Esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos». Carlos intervenía entonces con su voz más comprensiva. «Señora Esperanza, nadie quiere obligarla a nada, pero tenemos que pensar en su seguridad». Mientras tanto, Miguel Sánchez estaba preparando la segunda parte del plan. Había contactado con las autoridades competentes y con un periodista de investigación que se especializaba en casos de estafa. Todo estaba listo para cuando llegara el momento culminante. El momento llegó más pronto de lo que esperaba. Una tarde, mientras Patricia había salido a Diro a hacer compras, Carlos vino solo a visitarme. Eso era inusual. Normalmente siempre venía acompañado de mi hija. «Señora Esperanza», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, «necesitamos hablar». «¿De qué, hijo?», pregunté, manteniendo mi actuación de anciana confundida. «De su futuro. Patricia está muy preocupada por usted, y yo también. Creemos que ha llegado el momento de tomar algunas decisiones importantes». Carlos se sentó frente a mí y sacó unos documentos de su maletín. «He estado investigando algunas opciones para usted. Hay una residencia muy bonita en las afueras de Madrid, con jardines, actividades para personas de su edad». «No quiero irme de mi casa», repetí, pero esta vez dejé que mi voz sonara más débil, más derrotada. Lo sé, pero piénselo. No tendría que preocuparse por cocinar, por limpiar, por pagar facturas. Todo estaría cuidado para usted». Carlos puso los documentos sobre la mesa. «Solo necesitaríamos que firmara algunos papeles. Nada complicado. Patricia y yo nos encargaríamos de todo. Vender el apartamento, manejar el dinero, asegurarle una vejez tranquila». Ahí estaba, la trampa final. Carlos quería que le diera poder legal sobre todas mis propiedades y finanzas. «No sé», murmuré, fingiendo confusión. «Es todo tan complicado. ¿Patricia está de acuerdo con esto?». «Por supuesto. De hecho, fue idea de ella. Está muy preocupada por usted». Mentira. Patricia jamás habría sugerido internarme en una residencia. Pero Carlos estaba tan seguro de su manipulación que creía que podía decirme cualquier cosa. «¿Dónde tengo que firmar?», pregunté con voz temblorosa. Los ojos de Carlos se iluminaron con codicia. «Aquí, aquí y aquí», me indicó, señalando las líneas de firma. Tomé el bolígrafo con mano temblorosa, como si fuera una anciana frágil y confundida. Pero, en lugar de firmar, dejé caer el bolígrafo. «Se me cayó», murmuré. Carlos se agachó a recogerlo, y en ese momento activé la grabadora que tenía escondida en mi delantal. «No se preocupe, señora Esperanza. Tómese su tiempo». «Carlos», le dije entonces, cambiando completamente el tono de mi voz, «hay algo que quiero preguntarte». Se enderezó, sorprendido por el cambio en mi actitud. «¿Cómo está Raquel?». La expresión de Carlos cambió instantáneamente. La máscara de amabilidad desapareció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. «No sé de qué me habla». «Claro que lo sabes. Raquel, tu verdadera esposa, la mujer con la que planeas huir cuando consigas mi dinero». Carlos se puso de pie lentamente. «Creo que está confundida, señora Esperanza». «No estoy confundida en absoluto, Carlos Ruiz Vega. O debería decir Carlos Mendoza, Carlos García, o cualquiera de los otros nombres que has usado para estafar a mujeres inocentes». La transformación fue completa.
El hombre encantador y solícito desapareció, y en su lugar quedó un estafador frío y peligroso. «¿Qué quiere?», preguntó con voz amenazante. «Quiero que te alejes de mi hija y de mi familia. Quiero que desaparezcas de nuestras vidas para siempre». Carlos se acercó a mí, y por primera vez sentí miedo real. «Vieja entrometida, ¿cree que alguien le va a creer? Su propia hija piensa que está perdiendo la razón». «Tienes razón», admití. «Patricia no me creería. Pero hay otras personas que sí me van a creer». En ese momento, como si hubiera sido coordinado, sonó el timbre de la puerta. Carlos se tensó. «¿Espera a alguien?» «Sí», sonreí. «Espero a varias personas, de hecho». Abrí la puerta y entraron Miguel Sánchez, un inspector de policía, el periodista de investigación y, para sorpresa de Carlos, Patricia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi hija, confundida. «Patricia, hija mía», le dije con voz calmada, «ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre tu marido». Carlos intentó recuperar la compostura. «Patricia, mujer, amor, tu madre está teniendo uno de sus episodios. Ha estado diciendo cosas muy extrañas». Pero Miguel ya estaba mostrando las fotografías y documentos. «Señora Patricia, su esposo no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Carlos Ruiz Vega y está casado legalmente con otra mujer». Patricia se quedó pálida. «¿De qué están hablando?». El inspector intervino. «Señora, su esposo tiene antecedentes penales por estafa matrimonial. Ha estado investigado en conexión con la muerte sospechosa de una anciana en Valencia». «Esto es ridículo», protestó Carlos. «Son todas mentiras. Patricia, no les creas». Pero entonces reproduje la grabación de nuestra conversación. La voz de Carlos llenó la habitación, fría y calculadora, hablando de vender mi apartamento, de manejar mi dinero, de internarme en una residencia. Patricia se llevó las manos a la boca. «Carlos, ¿es verdad?». Carlos la miró con desprecio. «¿Qué importa si es verdad? Eres una solterona de 40 años sin trabajo. Sin mí no eres nada». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Patricia se echó a llorar, pero no de tristeza, sino de rabia. «5 años de mi vida», gritó. «5 años creyendo que me amabas». «Te usé», respondió Carlos con crueldad. «A ti y a tu madre estúpida. Lástima que la vieja resultó ser más lista de lo que pensaba». El inspector se acercó a Carlos. «Carlos Ruiz Vega queda arrestado por bigamia, estafa y falsificación de documentos». Mientras le ponían las esposas, Carlos me miró con odio puro. «Esto no ha terminado, vieja. Encontraré la manera de salir. Y cuando lo haga...». «No», lo interrumpí. «Esto sí ha terminado. Y no soy una vieja estúpida. Soy Esperanza Morales y he sobrevivido a cosas peores que tú». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La historia salió en los periódicos. Anciana de 73 años desenmascaró a estafador matrimonial. El periodista había hecho un excelente trabajo investigando los otros casos de Carlos, y pronto aparecieron más víctimas dispuestas a testificar. Patricia estaba devastada, pero también aliviada. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi cocina, «perdóname por no haberte creído, por tratarte como si fuera una vieja senil». Terminé la frase por ella. «No tienes que disculparte, hija. Carlos era muy hábil manipulando. Incluso yo dudé de mí misma algunas veces». «¿Cómo lo supiste? ¿Cuándo te diste cuenta de que algo estaba mal?». Le conté sobre la conversación telefónica que había escuchado años atrás, sobre todas las pequeñas señales que había ido notando, sobre mi investigación con Miguel. «Estuve actuando durante meses», le expliqué, fingiendo que me estaba volviendo senil para que Carlos bajara la guardia. Patricia me miró con admiración. «Mamá, eres increíble. Yo que pensaba que necesitabas protección, y resulta que eras tú quien me estaba protegiendo a mí». La investigación reveló que Carlos había estafado a más de una docena de mujeres a lo largo de los años. Algunas habían perdido sus ahorros de toda la vida. Otras, como la señora de Valencia, habían perdido mucho más.
Raquel, su verdadera esposa y cómplice, también fue arrestada. Resultó que ella era quien se hacía pasar por diferentes personas en las llamadas telefónicas, creando la ilusión de que Carlos tenía un trabajo legítimo. El juicio fue un espectáculo mediático. Carlos intentó defenderse, alegando que todas sus víctimas habían sido relaciones consensuales, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Yo testifiqué durante 2 días, relatando todo lo que había observado y descubierto. El fiscal me felicitó por mi valentía y mi inteligencia. Señora Morales, me dijo, usted no solo se salvó a sí misma, sino que probablemente salvó la vida de otras mujeres. Carlos Ruiz Vega es un depredador peligroso. Carlos fue condenado a 12 años de prisión por múltiples cargos de estafa, bigamia y falsificación de documentos. Raquel recibió 8 años como cómplice. Durante la lectura de la sentencia, Carlos me miró desde el banquillo de los acusados. Ya no quedaba nada del hombre encantador que había conocido 5 años atrás. Solo había un criminal derrotado y furioso. Espero que esté satisfecha, me gritó mientras se lo llevaban. Estoy en paz, le respondí, que es algo que tú nunca vas a conocer. Los meses siguientes fueron de sanación para Patricia y para mí. Mi hija tuvo que lidiar no solo con la traición de Carlos, sino también con el hecho de que su matrimonio había sido una farsa desde el principio. Me siento tan estúpida, mamá, me decía a menudo. ¿Cómo pude ser tan ciega? El amor nos hace vulnerables, le respondía. Y los depredadores como Carlos saben exactamente cómo explotar esa vulnerabilidad. No eres estúpida, hija, eres humana. Patricia comenzó terapia psicológica para procesar todo lo que había vivido. También empezó a buscar trabajo de nuevo, con una determinación renovada de reconstruir su vida. Yo, por mi parte, me sentía más fuerte que nunca. Había demostrado tanto a mí misma como al mundo que la edad no me había vuelto indefensa. Al contrario, la experiencia y la sabiduría me habían dado herramientas que una persona más joven quizás no habría tenido. Miguel Sánchez se convirtió en un buen amigo. A menudo venía a tomar café y me contaba sobre otros casos en los que estaba trabajando. Señora Morales, me decía, debería considerar trabajar como consultora. Tiene un instinto natural para detectar mentiras. La idea me hacía reír, pero también me hacía sentir útil. Durante décadas, mi identidad había estado ligada a ser esposa y madre. Ahora, a los 73 años, había descubierto que también podía ser detective, estratega y protectora. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré el vestido Chanel que había intentado regalarle a Patricia años atrás. Lo saqué del armario y lo extendí sobre la cama. Patricia entró en ese momento. ¿Ese es el vestido que me quisiste regalar? Sí, respondí. El que Carlos dijo que era ropa de vieja. Patricia se acercó y tocó la tela con reverencia. Es hermoso, mamá. Y yo fui una tonta por rechazarlo. No fuiste tonta. Estabas bajo la influencia de un manipulador experto. ¿Puedo probármelo ahora? La ayudé a ponerse el vestido. Le quedaba perfecto, como había sabido que le quedaría 5 años atrás. Pero ahora, Patricia lo llevaba de manera diferente, con más confianza, con más aprecio por su historia y su valor. Me siento elegante, me dijo, mirándose en el espejo. Te ves elegante, y más importante aún, te ves libre. Esa noche, mientras cenábamos juntas, Patricia me hizo una pregunta que me sorprendió. Mamá, ¿alguna vez dudaste de tu plan? ¿Alguna vez pensaste que quizás estabas equivocada sobre Carlos? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Hubo momentos en los que me pregunté si no estaría siendo paranoica, especialmente cuando tú empezaste a tratarme como si realmente estuviera perdiendo la razón. Pero entonces recordaba esa primera conversación telefónica que escuché y sabía que mis instintos eran correctos. ¿Qué habría pasado si yo no te hubiera creído al final? Si hubiera elegido quedarme con Carlos. Habría respetado tu decisión, le dije honestamente, pero habría seguido protegiéndote desde la distancia.
Eres mi hija, Patricia. Siempre voy a luchar por ti, incluso si eso significa luchar contra tus propias decisiones. 6 meses después del juicio, Patricia consiguió un trabajo excelente en una agencia de publicidad internacional. Era un puesto mejor que el que había tenido antes, con más responsabilidades y mejor salario. Es irónico, me comentó un día. Perder mi trabajo anterior fue lo que me hizo vulnerable a la manipulación de Carlos. Pero si no hubiera perdido ese trabajo, nunca habría encontrado este. A veces las crisis nos llevan a lugares mejores, le respondí, aunque en el momento no podamos verlo. Patricia también había empezado a salir con alguien nuevo, un compañero de trabajo llamado Andrés. Era completamente diferente a Carlos, honesto, trabajador, sin pretensiones, y lo más importante, me trataba con respeto genuino. Señora Esperanza, me dijo la primera vez que vino a cenar. Patricia me ha contado lo que pasó con su exmarido. Quiero que sepa que admiro mucho su valentía y su inteligencia. Gracias, Andrés. Pero espero que entiendas que voy a estar muy atenta a cualquier hombre que se acerque a mi hija. Se rió. No esperaría menos de usted. De hecho, me sentiría preocupado si no fuera así. Me gustó su respuesta. Era un hombre que entendía el valor de la protección familiar, no alguien que la veía como una amenaza. Ahora, mientras escribo esta historia desde mi ventana, viendo a Carlos gritar en la escalera con sus maletas, me doy cuenta de cuánto hemos cambiado todos. Hace un año, cuando cambié las cerraduras de mi apartamento, no fue solo un acto de protección, fue un acto de empoderamiento. Por primera vez en años, yo tenía el control total de mi espacio, de mi vida, de mis decisiones. Carlos había subestimado gravemente a esta vieja loca. Había asumido que la edad me había vuelto débil, confundida, fácil de manipular. No había contado con décadas de experiencia de vida, con la sabiduría que viene de haber sobrevivido a pérdidas, traiciones y desafíos. No había contado con el amor feroz de una madre por su hija. No había contado con la determinación de una mujer que había trabajado toda su vida para construir algo valioso y no iba a permitir que un depredador se lo arrebatara. Y definitivamente no había contado con mi capacidad para planear, actuar y ejecutar una venganza perfecta. El teléfono de Patricia suena de nuevo. Puedo escuchar la voz histérica de Carlos desde aquí arriba. Patricia, tu madre nos ha dejado fuera. Cambió las cerraduras. Estamos en la escalera con todas nuestras cosas. Patricia, que está sentada a mi lado tomando té, mira el teléfono y luego me mira a mí. ¿Contestas?, le pregunto. No, responde con una sonrisa. Creo que ya he escuchado suficientes mentiras de ese hombre para toda una vida. Desde la ventana, veo a Carlos pateando mi puerta, gritando obscenidades. Los vecinos han empezado a asomarse, algunos grabando con sus teléfonos. Pronto llegará la policía, porque ya los he llamado. Mamá, me dice Patricia, ¿cómo supiste que iban a venir hoy? Porque ayer recibí una llamada de la prisión. Carlos había sido liberado por buen comportamiento después de cumplir solo 3 años de su sentencia. Y conociendo su personalidad, sabía que vendría directamente aquí. ¿Y las maletas? Ah, esas no son sus maletas. Son las maletas de Raquel. Ella salió de prisión la semana pasada y aparentemente han decidido intentar una última estafa juntos. Patricia se queda boquiabierta. ¿Cómo sabes todo eso? Porque Miguel ha estado monitoreando sus movimientos y porque tengo amigos en lugares útiles ahora. Es cierto. Después del juicio, me convertí en algo así como una celebridad menor en los círculos de víctimas de estafa. He ayudado a varias mujeres a identificar y exponer a hombres que intentaban aprovecharse de ellas. La policía a menudo me consulta sobre casos similares. Entonces, ¿sabías que vendrían y los dejaste llegar hasta aquí? Por supuesto. Quería que se sintieran seguros, que creyeran que iban a poder entrar y continuar con su plan. Quería que se expusieran completamente. En ese momento, llegan las sirenas de la policía. Carlos y Raquel intentan huir, pero ya es demasiado tarde. Los oficiales los rodean rápidamente. Desde mi ventana,
veo cómo arrestan a Carlos y Raquel. Él sigue gritando, culpándome de arruinar su vida. Raquel llora, pero son lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. El inspector Martínez, que había trabajado en el caso original, sube a mi apartamento para tomar mi declaración. Señora Morales, me dice con una sonrisa, debería haber sido policía. Su trampa fue perfecta. Solo usé lo que ellos esperaban de mí, respondo. Esperaban encontrar a una anciana indefensa, y eso fue exactamente lo que les mostré, hasta que fue demasiado tarde para ellos. ¿Cómo sabía que vendrían aquí? Porque conozco a Carlos. Es un hombre de patrones. Siempre vuelve a lo que conoce, a lo que cree que puede controlar. Y en su mente retorcida, yo sigo siendo la vieja estúpida que casi logró estafar. El inspector toma notas. Esta vez van a recibir sentencias mucho más largas: violación de libertad condicional, intento de allanamiento, acoso, y tenemos evidencia de que estaban planeando otra estafa. ¿Qué evidencia? Las maletas que trajeron están llenas de documentos falsos, identidades falsas y planes detallados para estafar a otras mujeres. Aparentemente usted era solo la primera parada en una gira nacional de estafas. Me estremezco al pensar en todas las mujeres que habrían sido víctimas si no hubiera detenido a Carlos y Raquel. Esa noche, después de que se llevan a Carlos y Raquel, Patricia y yo nos sentamos en mi sala con una botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. «Mamá», me dice Patricia levantando su copa, «brindo por la mujer más inteligente y valiente que conozco». «Brindo por nosotras», respondo. «Por sobrevivir, por aprender y por ser más fuertes de lo que nuestros enemigos imaginaron». Bebemos en silencio por un momento y luego Patricia me pregunta, «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir ayudando a otras mujeres?» Creo que sí. Miguel me ha propuesto que trabajemos juntos oficialmente. Aparentemente, hay una gran demanda de consultores especializados en estafas matrimoniales. ¿Te imaginas? A los 73 años, comenzando una nueva carrera. La vida no termina a los 70, hija. A veces apenas está comenzando. Patricia sonríe. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? Que nunca perdiste la esperanza. Incluso cuando yo te trataba como si estuvieras perdiendo la razón, incluso cuando Carlos parecía estar ganando, nunca te rendiste. Es mi nombre, le digo con una sonrisa. Esperanza. Mis padres me lo pusieron por una razón. Una semana después, recibo una carta desde la prisión. Es de Carlos. Patricia está conmigo cuando la abro y leemos juntas. Esperanza Morales, usted ganó esta batalla, pero no ha ganado la guerra. Tengo amigos, tengo contactos. Cuando salga de aquí, y saldré eventualmente, la encontraré. Y esta vez no subestimaré a la vieja loca. Atentamente, Carlos Ruiz Vega. Patricia se pone pálida. Mamá, esto es una amenaza directa. Tenemos que llevársela a la policía. Ya lo hice, le digo calmadamente. Se la envié al inspector Martínez esta mañana. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? Patricia, tengo 73 años. He enterrado a mi esposo. He criado a una hija. He sobrevivido a una pandemia, a crisis económicas, a la menopausia y a un yerno psicópata. ¿Crees que me va a asustar un criminal de poca monta que escribe cartas desde la cárcel? Patricia se ríe a pesar de su preocupación. Cuando lo pones así, además, continúo, Carlos cometió un error al escribir esta carta. Ahora tenemos evidencia escrita de que está planeando venganza, lo que va a añadir años a su sentencia. Siempre estás un paso adelante, ¿verdad? He aprendido a estarlo. La experiencia es una maestra dura pero efectiva. 6 meses después, estoy sentada en mi nueva oficina. Sí, tengo una oficina. Morales San Sánchez, consultores en seguridad personal. Dice el letrero en la puerta. Miguel y yo hemos ayudado a más de 20 mujeres a identificar y exponer a estafadores potenciales. Nuestro método es simple pero efectivo. Usamos mi experiencia como víctima potencial
y su experiencia como investigador para crear trampas que exponen a los criminales antes de que puedan hacer daño real. Patricia viene a visitarme en la oficina, trayendo café y pasteles de la panadería de abajo. ¿Cómo va el caso de la señora Rodríguez?, me pregunta. Muy bien. Su novio resultó ser exactamente lo que sospechábamos. Un estafador con 3 identidades diferentes. Lo arrestaron ayer. ¿Y ella está bien? Está devastada, pero aliviada, como tú estuviste. Patricia asiente. Es extraño pensar que hace un año yo era la que necesitaba ser rescatada, y ahora tú estás rescatando a otras mujeres. No la rescato, la corrijo. Les doy las herramientas para que se rescaten a sí mismas. Hay una diferencia importante. En ese momento entra Miguel con una carpeta nueva. Señora Morales, tenemos otro caso. Una viuda de 65 años en Barcelona. Su hija está preocupada porque su madre ha empezado a salir con un hombre que parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Los patrones usuales? Todos. Aparición súbita, cortejo intensivo, interés en las finanzas de la víctima, aislamiento de la familia. ¿Cuándo salimos para Barcelona? Patricia me mira con preocupación. Mamá, ¿no crees que estás tomando demasiados casos? Deberías descansar más. Patricia, querida, le digo mientras me pongo el abrigo. He descansado durante 8 años desde que murió tu padre. Ahora tengo trabajo que hacer. Epílogo. La sonrisa desde la ventana. Y aquí estoy, de vuelta en mi ventana, observando la calle donde todo comenzó. Han pasado 2 años desde que cambié las cerraduras, 2 años desde que Carlos gritó en mi escalera como un loco. Carlos cumplirá al menos 10 años más de prisión, gracias a las nuevas evidencias que encontramos y a su propia carta amenazante. Raquel recibió 8 años adicionales. Ambos han sido clasificados como delincuentes habituales, lo que significa que cuando salgan estarán bajo supervisión constante. Patricia se casó con Andrés el mes pasado. Fue una boda pequeña, íntima, en el jardín de mi edificio. Andrés me pidió oficialmente permiso para casarse con mi hija, no porque fuera necesario legalmente, sino porque entendía la importancia del respeto familiar. Señora Esperanza, me dijo, prometo cuidar a Patricia, respetarla y nunca intentar separarla de usted. Esa es la promesa correcta, le respondí, porque si alguna vez intentas hacerle daño a mi hija, ya sabes de lo que soy capaz. Se rió, pero vi en sus ojos que entendía que no era completamente una broma. Mi negocio con Miguel prospera. Hemos expandido nuestros servicios para incluir educación preventiva, dando charlas en centros de mayores sobre cómo identificar estafadores. También trabajamos con la policía en casos complejos de fraude matrimonial. Pero lo más importante es que he recuperado mi identidad. Durante años después de la muerte de Ramón, me sentí como si fuera solo la sombra de quien había sido. Primero fui la esposa de Ramón, luego la madre de Patricia, luego la suegra de Carlos. Ahora soy Esperanza Morales, detective consultor, protectora de mujeres vulnerables y una anciana que demostró que la edad no significa indefensión. Desde mi ventana, veo pasar a las personas en la calle de abajo. Jóvenes con prisa, madres con cochecitos, ancianos caminando despacio. Cada uno con su historia, sus luchas, sus victorias. Y yo sonrío, porque sé que mi historia no ha terminado. A los 75 años, sigo escribiendo nuevos capítulos. La próxima semana, Miguel y yo viajaremos a Sevilla para investigar un caso particularmente complejo. Un hombre que ha estafado a 5 viudas diferentes usando la misma historia sobre ser un empresario internacional. Las mujeres no se conocen entre sí, pero nosotros hemos conectado los puntos. Patricia me preguntó si no me cansaba de lidiar siempre con criminales y víctimas. Al contrario, le respondí, me energiza saber que puedo usar mi experiencia para proteger a otras mujeres. Cada estafador que exponemos es una victoria no solo para sus víctimas, sino para todas las mujeres que podrían haber sido sus próximos blancos. Mientras el sol se pone sobre Madrid, reflexiono sobre todo lo que he aprendido en estos años.
He aprendido que la intuición de una mujer mayor no debe ser subestimada. He aprendido que la experiencia es un arma poderosa contra la manipulación. He aprendido que nunca es demasiado tarde para reinventarse. Pero sobre todo, he aprendido que la venganza más dulce no es la que destruye a tu enemigo, sino la que te construye a ti. Carlos quería que yo fuera una víctima pasiva, una anciana confundida que entregaría su patrimonio sin resistencia. En lugar de eso, me convertí en su pesadilla, una mujer inteligente, determinada y completamente consciente de sus tácticas. Él esperaba heredar mi apartamento. En su lugar, heredó una celda de prisión. Él esperaba que Patricia fuera su cómplice inconsciente. En su lugar, ella se convirtió en mi aliada más fuerte. Él esperaba que yo desapareciera silenciosamente. En su lugar, me convertí en la voz que expone a hombres como él. Esa es la ironía más deliciosa de toda esta historia. Carlos me subestimó tanto que inadvertidamente me dio el poder para destruirlo. Y ahora, cada vez que ayudo a otra mujer a escapar de las garras de un estafador, cada vez que veo a un criminal siendo arrestado gracias a nuestro trabajo, cada vez que una hija me agradece por salvar a su madre, sonrío. Sonrío porque sé que Carlos, desde su celda, debe estar preguntándose cómo una vieja loca pudo superarlo tan completamente. La respuesta es simple. Nunca fui una vieja loca. Siempre fui Esperanza Morales, y la esperanza, como su nombre indica, nunca muere. Desde mi ventana, observo las luces de la ciudad encenderse una por una. Mañana será otro día, con nuevos desafíos, nuevos casos, nuevas oportunidades de proteger a los inocentes y exponer a los culpables. Y yo estaré lista, porque esta vieja loca tiene mucho trabajo por hacer. Esta historia está dedicada a todas las mujeres que han sido subestimadas por su edad y que han demostrado que la sabiduría y la experiencia son las armas más poderosas contra... Cada historia aquí nace del alma y lleva días de trabajo silencioso. Tu suscripción es nuestro aplauso. Tu clic nos permite seguir contando lo que nadie cuenta.